La choza de Serafina se alzaba solitaria en un pueblo olvidado dentro de la sierra. En todo el día, el sol no había salido para nada. El cielo había permanecido gris de una forma inusual desde el amanecer. Y eso había puesto a María en alerta, pues ella, muy supersticiosa, sabía que esta situación era claramente un mal presagio. Por si fuera poco, un sobresalto la había sacado de sus pensamientos, pues le habían tocado la puerta de forma aparatosa. Al dirigirse hacia la puerta, un niño la esperaba para darle un mensaje. Una mujer necesitaba de su asistencia, pues María era la partera del pueblo. Cuando el mensajero le indicó dónde se encontraba la casa donde se requería urgentemente de su presencia, la comadrona había quedado aturdida y temblorosa, pues a pesar de preguntarle varias veces al pequeño si estaba seguro de lo que decía, él asentía y contestaba: «Claro que estoy seguro, doña. Es en casa de Serafina, la bruja». María llegó apresurada, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Fue recibida por una vecina anciana que la miró con ojos llenos de miedo y compasión. «Está adentro, sufriendo mucho», dijo la mujer con su voz temblorosa. María asintió y cruzó el umbral, sintiendo un cambio en el aire, como si hubiera entrado en otro mundo. Dentro de la cabaña, el ambiente era denso y opresivo. Velas de cera negra ardían en rincones oscuros, proyectando sombras extrañas en las paredes. El aire estaba cargado con el olor de hierbas quemadas y algo más, algo metálico y desagradable. Serafina, con el rostro contorsionado por el dolor, se encontraba en una cama tosca y sus manos aferrándose a las sábanas con una fuerza desesperada. María se acercó a ella, murmurando palabras tranquilizadoras, aunque no estaba segura de quién necesitaba más consuelo, Serafina o ella misma. Preparó sus instrumentos, sus manos moviéndose con una precisión automática nacida de años de práctica. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Afuera, el eclipse estaba en su punto máximo, bañando todo en una inquietante luz rojiza. Con cada contracción, los gritos de Serafina se volvían más agudos, resonando en la pequeña cabaña y mezclándose con los susurros del viento exterior. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el bebé nació. María lo levantó, esperando el habitual llanto que anunciaba la llegada de una nueva vida, pero el bebé permaneció en silencio. En cambio, solo escuchó el llanto lastimero de todos los perros que vivían por la zona. Al escuchar aquello, María se persignó mirando por la ventana y luego regresó su vista hacia el recién nacido. Sin embargo, al mirarlo bajo la luz de las velas, notó que no proyectaba sombra alguna. El silencio que siguió fue ensordecedor. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su madre, quien le había heredado el oficio de ser partera, siempre le había dicho: «Ten cuidado con los niños sin sombra, porque si logras traer a la vida a uno de esos, espérate lo peor para ti y para el pueblo, pues esos niños traen consigo maldiciones y desgracias». Para asegurarse de que aquel niño era un llamado engendro sin sombra, María estaba dispuesta a realizar la prueba infalible que también había sido enseñada por su madre. Al ver que Serafina estaba casi inconsciente, la mujer se quitó el rosario que traía en el cuello y luego se lo pegó al niño en su brazo. Al sentir de cerca la cruz bendita, el pequeño lanzó un alarido de dolor y acto seguido estalló en llanto.
mientras su piel se había hecho rojiza y una pequeña hilera de humo nacía de su fina piel achicharrada. Con manos temblorosas limpió al bebé y lo envolvió en una manta, pero no podía quitarse de la mente la visión de su ausencia de sombra. Serafina, agotada, pero con una extraña expresión de triunfo en su rostro, extendió los brazos para recibir a su hijo. María le entregó al bebé, pero no pudo evitar una sensación de temor profundo. «Gracias», dijo Serafina con voz débil pero cargada de significado. María asintió, sintiendo que algo siniestro acababa de ocurrir. Salió de la cabaña con el corazón pesado, y mientras se alejaba de la choza, miraba cómo una cabra quien se encontraba a las afueras de la casa la miraba fijamente. Mientras caminaba de regreso al pueblo, los nubarrones comenzaban a desvanecerse y la luz regresaba a su normalidad, pero María sabía que algo había cambiado para siempre. Había traído al mundo a un niño sin sombra y con él un presagio de oscuridad que no podía ignorar. Tras el nacimiento, el pueblo de San Isidro comenzó a sufrir extrañas calamidades que no tenían explicación. Las cosechas, que hasta ese entonces habían sido generosas y saludables, comenzaron a marchitarse y a morir. Los campos, una vez verdes y llenos de vida, se convirtieron en terrenos áridos y estériles. El agua de los pozos, que siempre había sido clara y refrescante, se volvió amarga e imbebible. Y los animales, tanto de granja como domésticos, comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Los habitantes del pueblo, aterrados por estos sucesos, comenzaron a murmurar entre ellos que Serafina, la bruja, había desatado una maldición. María, impulsada por su deseo de salvar a su comunidad, decidió investigar el oscuro pasado de Serafina. Sabía que algo terrible había ocurrido la noche del nacimiento y estaba determinada a descubrir la verdad y encontrar una manera de salvar a su pueblo. Comenzó visitando a los ancianos del pueblo, aquellos que recordaban los tiempos antes de que Serafina llegara a San Isidro. Los ancianos hablaban en susurros, como si temieran que las paredes pudieran oírlos. Le contaron historias de Serafina, historias llenas de magia negra, pactos con demonios y rituales oscuros. Uno de los ancianos, Don Lucio, le contó una historia que había oído de su abuelo. «Serafina no es una mujer común», le dijo. «Ella vino de tierras lejanas, trayendo consigo conocimientos oscuros que no deberían ser conocidos por los mortales. Se dice que hizo un pacto con un demonio, prometiéndole su alma a cambio de poder. Y ese poder, María, es lo que ha estado utilizando para controlar y manipular a nuestro pueblo». María escuchó atentamente, sintiendo que cada palabra que decía don Lucio confirmaba sus peores temores. Sabía que tenía que encontrar más información, algo que pudiera usar para detener a Serafina y salvar a su pueblo. Y bien, decidió visitar la iglesia, esperando encontrar respuestas en los textos religiosos y en las confesiones registradas. La iglesia de San Isidro era un lugar tranquilo, un refugio en tiempos de tormenta. El padre Esteban, el sacerdote del pueblo, estaba allí, orando en silencio. Cuando María se acercó a él, pudo ver la preocupación en sus ojos. «Padre Esteban», dijo María, «necesito hablar con usted sobre Serafina y lo que está ocurriendo en nuestro pueblo». El padre Esteban la miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Sé lo que piensas, María», dijo, «y sé que Serafina
tiene un poder oscuro sobre este lugar, pero hay cosas que no entiendes, cosas que no puedo explicar. María no se dejó disuadir. Padre, la gente está sufriendo, las cosechas están muriendo, el agua está envenenada y los animales están desapareciendo. Necesitamos hacer algo y necesito su ayuda para entender lo que está pasando. El padre Esteban suspiró profundamente. Está bien, María, dijo finalmente. Te diré lo que sé, pues ya no puedo aguantar más este secreto que me está devorando por dentro, pero debes prometerme que no dirás nada a nadie más. Esto es algo que podría destruir no solo a Serafina, sino a toda nuestra comunidad. María asintió, prometiendo guardar el secreto. El padre Esteban comenzó a hablar, revelando una verdad aún más aterradora de lo que María había imaginado. Hace muchos años, antes de que Serafina llegara a nuestro pueblo, yo era un joven sacerdote lleno de esperanza y fe. Pero cuando ella apareció, todo cambió. Ella trajo consigo un poder oscuro, un poder que me sedujo y me atrapó. Hicimos un pacto que nunca debí aceptar. María lo miró con ojos muy abiertos, horrorizada por lo que estaba escuchando. ¿Qué tipo de pacto?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. El padre Esteban tragó saliva antes de continuar. Serafina me prometió poder y conocimiento a cambio de una cosa: un hijo. María no podía creer lo que el padre Esteban decía. Padre Esteban, ¿cómo pudiste permitir que Serafina nos llevara por este camino oscuro? El padre Esteban levantó su mirada con los ojos llenos de pesar y arrepentimiento. Lo siento, María, con su voz que apenas denota un susurro en la penumbra de la iglesia. No puedo explicarlo. Me perdí en mi ambición, en mi deseo de poder. No vi la verdad hasta que fue demasiado tarde. Tenemos que hacer algo, padre, dice María con firmeza. Tenemos que enfrentarnos a Serafina y detenerla. El padre Esteban asintió lentamente mientras dijo con firmeza: detendré a esa bruja aunque me cueste la vida, aunque será imposible hacerlo solos. Padre, ¿pero cómo lograremos detenerla?, dijo María con un tono de angustia. Eso déjamelo a mí. Solo necesito, por favor, que vengas a la misa de hoy. María asintió y luego se retiró. Mientras regresaba a su casa, la noche comenzaba a ser acto de presencia. Ella sabía que faltaban 2 horas para que la misa comenzara. No obstante, la mujer tenía la sensación de que alguien la observaba, y en varias ocasiones volteaba a ver hacia atrás esperando lo peor, pero en cambio solo miraba la calle solitaria. Así estuvo por un largo rato, hasta que estando a punto de llegar hacia su casa, escuchó el andar de unos pasos que se arrastraban tras de ella, y al mirar hacia atrás sintió como si sus piernas le fallaron. Pues miró al mismo macho cabrío caminando detrás de ella, de forma erguida sobre sus patas traseras. María gritó, presa del peor de los miedos, mientras no podía dejar de mirar los ojos inyectados en sangre de aquella bestia. La cabra caminaba en dirección de la partera, mientras reía guturales carcajadas y lanzaba maldiciones al aire. Pero repentinamente pegó un grito siniestro, regresó a su posición natural y salió huyendo del sitio. Cuando María alzó la mirada, vio con asombro cómo todas sus vecinas se encontraban en la calle, cada una en la puerta de su respectiva casa.
Las señoras rezaban mientras sujetaban con gran fuerza su rosario. Esto había ahuyentado al maligno. Después de la escena siniestra, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, como si las mismas estuvieran conscientes del ambiente de horror que comenzaba a suceder. Las mujeres, por su parte, caminaban en grupo mientras rezaban por todo el camino, como si se tratara de una procesión. Esto con el fin de ahuyentar la maldad que seguramente se encontraba vigilando, buscando alguna oportunidad para atacar. Las mujeres al fin llegaron a la iglesia y el padre las esperaba con ansias. Cuando la gente del pueblo llegó, el sacerdote empezó la misa de forma habitual. Pero al terminar, personalmente había acudido hacia sus feligreses para que se quedaran por un rato más. Había algo muy importante de lo que les quería hablar. Primero que nada, quiero agradecerles a todos aquellos que acudieron a mi llamado y se han quedado a mi petición. El tema del que hablaré es bastante delicado, pero sabré comprender si alguno de ustedes no quiere formar parte de esto. De una vez les adelanto que este tema es debido a la influencia de Serafina en el mal que azota a nuestro querido pueblo. Al escuchar lo que el sacerdote dijo, y sobre todo al mencionar a Serafina, la gente comenzó a susurrar en voz baja, pues todos temían a la maldad de la bruja. Y bien, antes que el bullicio de la gente impere en el recinto sagrado, el sacerdote aumentó el tono de su voz, dejando a los feligreses completamente callados. En este momento todos nos necesitamos. María y yo, junto con la bendición de Dios, hemos decidido enfrentar a la bruja y terminar con su mal. Pero es imposible que podamos lograrlo sin la ayuda de ustedes. Muchas de las personas presentes intentaron salir de la iglesia, pero una parvada de aves los esperaba y un ataque de estas obligó a que la gente entrara. Allí es cuando cayeron en cuenta que no había alternativa. Tenían que acabar con la bruja y su fruto o vivir hostigados por el poder de su mal. Estando adentro de la iglesia, el padre les hizo saber el plan y todos confiaron en él, conscientes de que no tenían alternativa. Hombres y mujeres miraban a las afueras de la iglesia, pero ante sus ojos atónitos pudieron ver una parvada de cuervos sobrevolando por encima de la iglesia, esperando que salieran para atacarlos. Pero el padre les comentó que tenía una idea para contrarrestar a esas aves. Fue así como todos salieron en grupo, rezando y cargando la enorme cruz que adornaba la bóveda central de la iglesia. Y tal cual fue vaticinado por el sacerdote, esto hizo que los pájaros huyeran del sitio, pues el mal odiaba con todas sus fuerzas el canto hacia Dios. El grupo se dirigió hacia la choza de la bruja sin dejar de rezar un solo instante, y es allí donde el plan del sacerdote comienza a llevarse a cabo. Al llegar, fueron 12 las personas que se posicionaron alrededor de la choza, pues cada una rezaría una de las 12 verdades del mundo. También prendieron una fogata a un lado del sitio. Y en ese momento inició el ritual de salvación. Tal como lo anticipó el hombre de Dios, la parvada de cuervos regresó para defender a la bruja. Pero los hombres que no eran parte de los rezos tomaron leños prendidos con fuego y comenzaron a repeler el ataque de las aves, quienes poco a poco se retiraban al ver que muchas de su especie eran incineradas. También la cabra, quien había intentado detener a María, hizo acto de presencia y golpeó a esta con gran fuerza, que la partera cayó de forma estrepitosa. Sin embargo, a los alrededores también se encontraban hombres de cacería, quienes dispararon al animal con sus balas curadas con agua bendita. Así que al sentir las balas, el macho cabrío huyó hacia el bosque y nunca más se supo de él.
Mientras esto sucedía, dentro de la choza el engendro del mal comenzó a llorar y la bruja salió a enfrentar a los feligreses. Pero las verdades del mundo la debilitaron y poco a poco se fue desvaneciendo, perdiendo su poder. Cuando esto ocurrió, el sacerdote se acercó a ella y le puso la cruz en la frente al tiempo que rezaba sin detenerse. Al cabo de unos minutos, la bruja quedó completamente inconsciente. Esto fue aprovechado por los hombres, quienes se acercaron con una caja fúnebre, encerrando en ella a la bruja. Esta última se movía con desesperación dentro de la caja que ahora servía como su cárcel. Pero todo era inútil, pues las mujeres caminaban alrededor de la caja sin dejar de pronunciar las 12 verdades. El sacerdote le pidió tanto a los hombres así como a las mujeres que no dejaran de rezar y que llevaran la caja para enterrarla en el atrio de la iglesia. Posteriormente sembrarían la misma cruz que adornaba la bóveda y de esa manera atraparían a ese ser infernal. Mientras tanto, el padre Esteban se ocuparía del niño, de aquel pequeño que había sido fruto del peor de sus pecados. Afortunadamente la gente obedeció al sacerdote y tal cual él había dicho, la bruja fue enterrada viva bajo la inmensa cruz y de esa manera no podría seguir haciendo mal. En cuanto al sacerdote, cuando fueron por él, ya no lo encontraron. Revisaron dentro de la casa y sus alrededores, pero no hallaron más que huellas frescas que demostraban que el hombre había huido junto con el pequeño. Sinceramente nadie sabe con exactitud qué fue de ellos. Algunos dicen que saltó de una montaña junto con su pequeño hijo, con el fin de recibir su castigo. Otros dicen que no tuvo la valentía de acabar con aquel fruto de su sangre y había escapado con él para rehacer su vida. Y los más pesimistas aseguran que fue corrompido por el pequeño y que ahora se puede ver deambular a un sacerdote acompañado de un pequeño y en todos los sitios donde lleguen son causantes del mal. Pero saben, de lo que sí estoy seguro es que en mi pueblo se cuenta la leyenda de que una bruja se encuentra enterrada en el atrio, justo debajo de la gran cruz.